Vamos a hablar un poco sobre estos 30 años de democracia. Hay un acto previsto en la Plaza de Mayo. Recién veíamos en el flash de Visión 7 cómo estaba la situación por ahora. Está llegando gente. A partir de las 5:30 de la tarde va a transmitir la televisión pública en directo toda la programación, todo lo que vaya ocurriendo allí en la Plaza de Mayo, donde están previstos una serie de actos y de números musicales, como decían antes, ¿no? Números musicales. Pero vamos a hablar un poco sobre estos 30 años de democracia. Está, como ustedes saben, el señor Javier Trímboli, alguien que integra nuestro equipo. Gracias, Javier, por estar acá en este día tan interesante. Bien, che, todo muy bien. Y los invitamos a Germán Ferrari. Germán, muchísimas gracias por venir, que es autor del libro 1983, el año de la democracia. Lo voy a mostrar, si me permite, señor director. Estimado Nacho, ¿lo tenés ahí? Aquí tengo el libro de Germán, 1983, con donde se ve, esa es una foto obviamente de 1983. Del Día de la Asunción. Del Día de la Asunción de Alfonsín, que hizo el trayecto desde el Congreso de la Nación hasta el Cabildo, ¿no? Ahí es donde hizo el discurso. Muchas gracias por estar, Germán, ¿eh? No, y también está con nosotros Enrique Vázquez, un amigo de la casa. ¿Cómo andas, Enrique? Pero te invitamos en realidad en tu calidad de periodista, secretario de redacción de la revista Humor. Entre el año 79 y el año 93 laburaste mucho en la revista Humor y sos una de las personas que tiene muy en claro de qué se trataron también estos 30 años de democracia, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Soy viejo, que está bien. Está bien. Sí. Germán era alumno de colegio, pero éramos compañeros del secundario. Alumno de él. Nosotros estábamos en el secundario, Hubiera salido recién bien. empezando. En el 83 estábamos en primer año del secundario. Mirá vos. Empezando el primer año. ¿Fueron a la plaza? Yo fui no a la Asunción, sino a los festejos posteriores, ¿no? Sí. Durante todo el día, las fiestas populares que hubo. Hubo una en Plaza Italia, yo vivía en Rosario, pero hubo una en Plaza Italia. En La Boca también. Ah, ok. En distintos lugares de Capital y del resto del país. ¿En qué condiciones se produce la Asunción de Alfonsín, Javier? ¿En qué condiciones? Por un lado diría una enorme expectativa, ¿no? Una enorme expectativa de una grandísima parte de la sociedad argentina que estaba convencido que a través de Alfonsín iba a dar una vuelta de página en la historia argentina de tantos desencuentros, de tantos fracasos. Vale. De alguna manera me parece que lo que había era un enorme entusiasmo que le dio tono a una cantidad de años que vinieron después, que fueron los años de la primavera democrática. En este caso además se suma lo genial de la figura de Alfonsín, que supo interpretar como pocos un momento. O sea, esa expectativa, esa necesidad de cierta, evidentemente también pacificación, de una palabra que pusiera paños fríos, ¿sí? En ese momento la palabra Alfonsín interpretó ese sentido de la sociedad argentina como pocas veces, ¿no? Vamos a ver si te parece un tramo de lo que fue el momento de la Asunción en el Congreso de la Nación. Escasos metros para que el doctor Alfonsín haga su entrada en el Congreso de la Nación. Comienza a subir la explanada. Minutos antes de las 8 arribó al Congreso Nacional el vicepresidente electo de la Nación, doctor Víctor Martínez, quien aguarda la llegada del presidente electo, doctor Alfonsín, para prestar juramento ante la Asamblea Legislativa. Ustedes son testigos presenciales de estas informaciones que nosotros vamos proporcionándoles, que las imágenes reflejan y que la historia argentina está a punto de concretar. Observamos al doctor Alfonsín subiendo lentamente. Saluda, como en 1916 justamente ya les relatáramos lo hiciera Hipólito Yrigoyen en las escalinatas del Congreso, y se dirige hacia su interior. Ante la Asamblea Legislativa, constituida por los legítimos representantes del pueblo y de las provincias, han de jurar los nuevos mandatarios de la nación surgidos de los recientes comicios que pusieron fin a un extenso periodo de receso democrático. Después de 7 años y 8 meses, la Argentina reanuda su vida constitucional y republicana al iniciarse un nuevo periodo presidencial. La Asamblea Legislativa recibirá dentro de pocos minutos el juramento del nuevo presidente de la Nación, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y del vicepresidente doctor Víctor Hipólito Martínez Martinoli, electos por mayoría absoluta en los comicios del 30 de octubre próximo pasado, designados por el Colegio Electoral y consagrados por esta Asamblea Legislativa el pasado 7 de diciembre.
estábamos viendo entonces al doctor Alfonsín en el momento en el que llegaba al Congreso de la Nación. Ahí después hizo la jura, juró, mejor dicho, no hizo la jura, sería una muy mala conjugación, pero juró Alfonsín efectivamente como mandatario. ¿Es común que juren en el Congreso? Porque yo me acuerdo de... Sí, en general, claro, ¿es siempre en el Congreso claro. o...? No, es en el Congreso y después se dirigen sí a la Casa Rosada. Ah, ok. Ahí es donde se le hace lo de la banda y todo el resto. Claro, Okay, claro, ese movimiento. Ahora entiendo. Bien. A ver, cuéntenos, yo veía una de las cosas más interesantes era un poco la atmósfera que se veía en ese momento, Ferrari, ¿no? Había una cosa muy interesante, una efervescencia muy particular, que en este caso le dicen receso democrático al locutor, pero que evidentemente estábamos como en una nueva democracia, ¿no? Sí, hablar de dictadura, ¿no? Dictadura nunca más, ese cantito que se popularizó en todos lados por la sociedad, se va a acabar la dictadura militar, bueno, se concretó ese 10 de diciembre. Alfonsín hablaba de la bisagra, ¿no? Que él ponía una bisagra en la historia, de alguna manera, y hasta el discurso en el balcón del Cabildo, ¿sí? Él lo interpretaba como una bisagra y no en el discurso en la Casa Rosada, ¿no? Como una forma diferente de encarar ese nuevo tiempo. En ese discurso hacia la sociedad, hacia esa plaza de Mayo repleta, Alfonsín hablaba de 100 años de democracia, ¿no? Digamos, como una figura muy fuerte, que era lo que la sociedad deseaba, ¿no? Una sociedad que había vivido, que había padecido la dictadura y que esperaba que esa democracia fuera eterna, aunque con el transcurso de los días se iba a ir viendo que el gobierno de Alfonsín y la democracia iba de a poquito ser erosionada por sectores todavía muy vinculados a la última dictadura. A lo largo de tu investigación, de que se sitúa en todo el año, ¿no? En el 1983. Exacto. Hasta llegar justamente a ese momento. Hiciste una investigación, sos periodista y sos también historiador, ¿no? Tu trabajo... Aficionado, pero muy bien lo haces. Ahora, ¿qué perlita encontraste en ese recorrido para llegar a esa fecha que estamos conmemorando hoy? Una de las cosas que más me llamó la atención fue los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ver cómo diferentes elementos de la policía bonaerense estaban metidos dentro de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, y redactaban informes, crónicas a sus superiores de, por ejemplo, la inauguración de un local de un partido político, el acto de un candidato, la situación interna que se vivía dentro de una fábrica, y eso fue bastante revelador, ¿no? Porque uno está acostumbrado a leer material, informes periodísticos, pero ver de primera mano esa fuente redactada, ¿no? con faltas de ortografía, con un mal castellano, con esa cuestión del espía, de jugar a los espías y a los analistas políticos de parte del Servicio de Inteligencia de la Policía bonaerense, fue muy fuerte, digamos. Alfonsín lo han seguido, hay crónicas que yo transcribo de seguimientos que le hacían en diferentes actos, en inauguraciones de locales, y no solamente a Alfonsín, sino a partidos de izquierda, movimientos sociales, integrantes de organismos de derechos humanos, de sindicatos, y esto, por suerte, se ha resguardado dentro de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Digamos, esto es el archivo que tiene la Comisión Provincial de la Memoria de lo que fue la DIMPA, ¿no? Que funcionó entre la mal llamada Revolución Libertadora y fines del gobierno de Menem, ¿sí? Este servicio de inteligencia. Javier es de una eficacia absoluta, señor Trímboli, porque yo tenía alguna duda de dónde había sido la jura de Alfonsín. Rápidamente fuiste, buscaste el archivo y me parece que lo tenés aquí para presentarlo. Yo quería hacer una aclaración que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Germán. A ver, dila. Que, ¿por qué elegimos estas imágenes? Generalmente el 10 de diciembre lo que se ve más es la Plaza de Mayo, el discurso eufórico de Alfonsín desde el balcón del Cabildo, con este significado de bisagra que decía Germán. Ahora, viendo este material, que fue el material con el cual se transmitió desde ATC en ese entonces, la imagen es otra. Hay una imagen donde lo viejo y lo nuevo se mezclan, e incluso en esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo, lo viejo todavía tiene una fuerza importantísima.
Recién veíamos estos guardaespaldas que acompañan a Alfonsín, incluso es acompañado por miembros de la policía, una policía que por supuesto había sido partícipe fundamental de la represión del terrorismo de Estado hasta hace muy poquito tiempo atrás, que en ese momento pasan a ser aquellos que respaldan al mandatario democrático. La dictadura y la democracia ahí están entrecruzadas y el nacimiento nunca es tan puro, ¿no? Que el locutor del canal diga en ese entonces de ATC, diga receso, ¿no?, democrático, en vez de decir de dictadura militar. Enrique Fowil, en otra de las revistas, Rodolfo Fowil, perdón, claro, en otra de las grandes revistas de los años 80, como Humor, que era la revista El Porteño, escribe en el año 84 un texto que es La herencia cultural del proceso. Y uno de los elementos de la herencia cultural del proceso era la palabra proceso. Sí. Ni que hablar de receso democrático. Claro, claro. Bien. Claro. Lo que muestra entonces, me parece a mí, no sé cómo lo ven ustedes, creo que en el libro tuyo, Germán, eso se ve mucho, esta presencia aún no derrotada de la dictadura militar, ¿no? O sea, esta impresión, ¿no? Yo hace poquito leí a Alain Rouquier diciendo la dictadura fracasó. Ahora, en el año 83, ¿cómo podemos pensar eso? ¿Hasta qué punto fue un fracaso de la dictadura esta apertura democrática? Estamos hablando de que la policía hace zonas liberadas hoy, 30 años después. Claro. ¿Qué es lo que hizo durante toda la dictadura? Y esta zona liberada, esta expresión misma, vos decías, claro, Enrique, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días en los diarios, lo estamos escuchando. Dejaron la zona liberada y ahí vinieron o los parientes o los que están de Franco, no sé quiénes, pero zona liberada. ¿Y cuántos miles de zona liberada está asociada a la represión durante la dictadura? Ellos se iban, vale decir, no patrullaban donde tenían que patrullar y llegaba el grupo de tareas y se llevaba a los que ahora están desaparecidos. Eso era la zona liberada. Lo hicieron durante la dictadura, lo hacen ahora. Bien castrense el origen de esa palabra, eso está claro. La metodología. El recurso de dejarte solo. El punto es cuántos de esos uniformados de aquellos años continuaron, ¿no?, en periodo democrático, pues se fueron haciendo esas purgas, pero también la mentalidad persiste, ¿no?, en la formación, además de las personas en sí mismas. Pero es lo que te decía Javier, una de las características también del acceso ese 30 de diciembre del 83 a la democracia de nuevo, fue lo abrupto. No había dirigentes preparados, no había partidos políticos preparados, habían estado congelados y se descongeló todo por la derrota de Malvinas. Si no hubiera sido por Malvinas, ese 30 de octubre de 1983 en donde se desembocó electoralmente... ¿Vos decís que no había una demanda en la sociedad de la búsqueda de la democracia ni fuerte ni de los partidos políticos más importantes? Creo que en esta última etapa se ha revisado mucho y bien la constitución ideológica y política de la dictadura. La revisión de la dictadura tuvo varias etapas. Por un lado, al comienzo, en el 84-85, se habló de la dictadura militar. Después fue dictadura oligárquico-militar. Después fue, y ahora lo vemos bien, cívico-militar y con una serie de componentes. Esa coalición cívico-militar o oligárquico-militar, como vos prefieras, se disgrega como consecuencia de la derrota de Malvinas, en donde los militares quedan apuntando contra la OTAN, vale decir, contra los patrones de las empresas de acá. Pero digamos, en un análisis contrafáctico, sí, sí que es difícil, sí, pero simplemente, sí, digamos, para hacer un ejercicio. Sí. No hubiese existido, no existió la guerra de Malvinas. Sí. ¿Qué pasaba? No había 30 de octubre del 83. Podría haber habido 30 de octubre, a lo mejor del 90. ¿Ustedes coinciden? A mí me preguntaba primero. Sí, a los dos, lo coinciden. Y yo veo que hay algo que es muy cierto, ¿no? Evidentemente la guerra de Malvinas lo que produjo fue el derrumbe de la dictadura. La dictadura cayó por derrumbe y al mismo tiempo no tuvo capacidad de imponer condiciones a la nueva democracia, cosa que fue muy fuerte. Y por supuesto ahora Germán lo puede decir a propósito de la ley de autoamnistía, claro, y todo lo que eso significó. Y evidentemente eso fue muy fuerte. De todas maneras, yo lo pienso así y también le devuelvo la pregunta un poco a Germán, porque él discute esta idea de el mito de Alfonsín como el padre único fundador de la democracia, ¿no? Y sí. Bueno, sí, mi idea es que no fue el artífice solamente, sí, el protagonista indiscutible del 30 de octubre, la victoria electoral, y la del 10 de diciembre. Pero protagonistas hubo muchos en ese año 83, digamos, desde el campo sindical hasta el campo de derechos humanos y de otros partidos políticos también que bregaron por la llegada de ese 30 de octubre, que no siempre estuvo tan claro durante todo el año. ¿Sí? Permanentemente la dictadura fue erosionando la moral de la población y
agitando fantasmas de la vuelta de la guerrilla, de situaciones anómalas. La dictadura siguió matando durante el año 83. Bueno, claro, pero efectivamente Alfonsín llegó y juró y lo vemos, a ver. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Invito a los señores presentadores a tomar asiento en las respectivas bancas. A su vez invito al señor presidente electo de la Nación a prestar el juramento que exige la Constitución Nacional y a los señores legisladores y al público ponerse de pie. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Interesante momento de la historia argentina, ¿no? La cantidad de caripelas que se veían ahí, que dan para hablar mucho tiempo, pero ahora, ¿saben qué? Nos tenemos que ir a un corte, en un ratito volvemos, que todavía es temprano. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea